Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y vamos a hablar un poquito de generalidades sobre el sistema circulatorio. Si bien es verdad que a nivel fisiológico la circulación tiene como objeto transportar los nutrientes a los tejidos periféricos, así como recoger de estos los productos de desecho, interviene también en la movilización de las hormonas de un punto a otro del organismo y, en última instancia, es responsable de dotar a los tejidos de las condiciones necesarias para la supervivencia celular y el desarrollo de las funciones específicas. Para todo ello se requiere, por tanto, de una estricta regulación del flujo sanguíneo mediante un control de la función cardíaca con una regulación del gasto cardíaco y de la función vascular con una regulación de la presión arterial. En las arterias y las arteriolas la sangre sigue el sentido de salida del corazón y en vénulas y venas la sangre tiene un sentido de regreso hasta el corazón. El lecho capilar que conecta ambos sentidos sirve de zona de intercambio de sustancias entre el árbol circulatorio y el espacio intersticial. Así, la estructura del árbol circulatorio se compone de las arterias que transportan la sangre hacia los tejidos a alta presión y gran velocidad, poseyendo una pared vascular gruesa constituida por un tejido conectivo, fibras elásticas y una musculatura lisa y endotelios que presentan una luz de menor tamaño que las grandes venas, y la mayor velocidad de flujo en el árbol circulatorio se da precisamente en estas grandes arterias. Las arteriolas representan la porción terminal del sistema arterial y tienen un calibre inferior a las arterias y de hecho una pared muscular muy desarrollada que les permite regular mediante episodios de contracción y relajación el flujo sanguíneo que hemos comentado previamente, que llega a los capilares, por cierto, y el segmento arteriolar es la porción del árbol circulatorio que ejerce así una mayor resistencia al flujo. Por tanto, las arteriolas regulan la distribución de la sangre y la presión arterial que ya vimos en vídeos previos. Las arterias y arteriolas se denominan así vasos de resistencia. Llegamos a los capilares, que serían el punto donde se originan en la porción final de las arteriolas este tipo de vasos, donde aparecen unos capilares recubiertos de una capa fina de pared muscular denominados esfínteres, que son precapilares y son capaces de disminuir drásticamente la velocidad del flujo sanguíneo. Por el contrario, la vasodilatación arteriolar se encuentra aumentando el flujo y la presión hidrostática capilar. Así, los capilares, por tanto, son responsables del intercambio de agua, nutrientes, hormonas y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial de los tejidos, y ese intercambio tiene lugar principalmente por difusión, favorecida principalmente por una fina estructura que presenta el capilar, basada exclusivamente en el endotelio, y numerosos poros capilares. Asimismo, los capilares tienen una gran superficie conjunta con el menor diámetro medio del vaso y donde la sangre, por tanto, va a fluir más lento. Desde la arteria, que va con mucha presión y con mucho flujo, va a fluir
muy lentamente en el caso de los capilares por lo estrechito que es el propio conducto, evidentemente. Las vénulas recogen esa sangre procedente de los capilares con todas las sustancias de desecho y confluyen unas con otras, dando lugar a los vasos cada vez más grandes, llegando a formar venas que permiten el retorno venoso hasta la aurícula derecha y sirven de reservorio de la mayor parte de la sangre del organismo. De hecho, el 60-70% de la sangre está en las venas y por ello recibe el nombre de los vasos de capacitancia, que es la cantidad total de sangre que se puede almacenar en una porción del sistema circulatorio, dependiendo así de la distensibilidad de los vasos y de su volumen. Al contrario que las arterias, la pared de las venas es fina y su luz es propia, por lo que tienen un mayor volumen y distensibilidad, presentando así válvulas en su pared que impiden el reflujo y explican también la menor presión a la que conducen la sangre en comparación con las arterias. Esta distensibilidad disminuye con el envejecimiento y la aterosclerosis. El retorno venoso, por su parte, es uno de los factores que condiciona más importantemente a este retorno venoso es la presión arterial residual, ya que la presión que se transmite al sistema venoso es la propia gravedad y la triple bomba, que es la musculoesquelética de la contracción de los músculos de las extremidades que promueven el retorno venoso, la toracoabdominal por acción respiratoria durante la inspiración que generará una presión intratorácica negativa y la abdominal, que es la presión positiva, que es el gradiente de presión que favorece el retorno venoso. Todo esto, como digo, en la cavidad torácica o la toracoabdominal. Y la última, que sería la cardíaca, y es que el corazón ejerce una fuerza de succión tras la sístole. Recordando así la distensibilidad de los vasos que disminuye por el envejecimiento y la aterosclerosis y que va de más a menos desde las arterias, arteriolas, capilares, donde va de más flujo, más velocidad a menos flujo, y luego ya se va recuperando un poco en la vénula hasta las venas. Bien, la circulación en cualquier caso capilar es muy importante porque las sustancias liposolubles como el oxígeno y el CO2 son las que difunden directamente a través de las membranas celulares de los capilares y sin necesidad de emplear de hecho poros capilares. Por ello, su velocidad de transporte es muy superior a la de las sustancias lipófobas como es el caso del sodio o el potasio o también el cloro o la glucosa, que se transportan exclusivamente a través de dichos poros. El caso del tamaño de estos varía sobre todo según la región anatómica y según los poros y los vasos que se tengan. Por ejemplo, a nivel anatómico, siendo los sinusoides hepáticos los capilares más permeables, os recuerdo, hay un factor que influye evidentemente en la velocidad de esa difusión de esas sustancias, que serán la magnitud de su gradiente y la concentración de ambos lados de la membrana de la sustancia que queramos evidentemente que difunda. Así tenemos que hablar del equilibrio de Starling o el equilibrio plasma-intersticio. Este equilibrio describe cómo se mantienen los volúmenes distribuidos correctamente entre el plasma y el líquido intersticial. Normalmente los movimientos del agua en el lecho capilar se desarrollan en ambos sentidos y mediante dos sistemas de fuerzas opuestas. Están las presiones hidrostáticas y las presiones coloidosmóticas, que se establecen a través de la pared capilar. Así existen dos gradientes principalmente. Así existen dos gradientes contrarios de presión que son uno hidrostático, que ejerce así el líquido, y otro coloidosmótico, que depende de las proteínas. De acuerdo con estas diferencias, el movimiento depende de las 4 variables individuales que vamos a ver ahora. La presión hidrostática capilar, también definida como PHC, es cuando la sangre llega al extremo arterial del capilar y la presión hidrostática o arterial es de unos 35 milímetros de mercurio. Y como el capilar también ofrece cierta resistencia al flujo, la presión sigue descendiendo y en el extremo venoso del mismo la presión ha caído hasta 16 milímetros de mercurio. El líquido, por tanto, fluye desde los capilares hacia el intersticio. Por otra parte tenemos la presión hidrostática intersticial o P bajito HI. Es la presión que ejerce, por tanto, el líquido intersticial, normalmente siendo positivo, por ejemplo, en el hígado, en los riñones y en el cerebro, pero negativo, por ejemplo, en la piel. La presión osmótica, normalmente coloidosmótica u oncótica capilar, llamada PC, es la presión desarrollada por las proteínas plasmáticas. La más importante sobre todo es la albúmina, que aporta el 75% de la presión oncótica total, y el efecto osmótico de estos solutos que empuja el agua hacia el interior del vaso, y su valor es de aproximadamente unos 28 milímetros de mercurio. La presión osmótica o coloidosmótica intersticial, la P(I), es la presión que ejercen las proteínas del líquido intersticial y hacen, por tanto, que salga el líquido hasta el intersticio. La combinación de estas 4 presiones a lo largo de todo el recorrido del capilar permiten analizar los movimientos totalmente pasivos de estos líquidos que tienen lugar con sus
dependientes de una ecuación, que es básicamente la famosa P sub F, que se define como la presión eficaz o neta de filtración, que es igual o se define, mejor dicho, por la diferencia de esas presiones que acabamos de ver que empujarían al líquido hacia afuera, como por ejemplo la presión hidrostática capilar, más la presión hidrostática capilar, más la presión osmótica o coloidosmótica intersticial, menos la presión hidrostática intersticial, más la presión osmótica o coloidosmótica del propio capilar. Ese cálculo nos permite, por tanto, conocer el flujo en el extremo arterial del capilar, que es una región del sumatorio de presiones que empujan el líquido hacia el exterior del capilar y es, por tanto, superior al sumatorio de las que lo empujan hacia el interior. La diferencia da como resultado una presión eficaz de una filtración de unos 11 milímetros de mercurio, por lo que la primera porción del capilar se produce de manera que filtra y sale el líquido hacia el espacio intersticial, y el flujo en el extremo venoso del capilar, vamos a ver que en ese punto la diferencia de las presiones se invierte, siendo el sumatorio de presiones hacia el exterior inferior al sumatorio de presiones hacia el interior, lo que tiene como resultado final la presión eficaz de filtración de menos 9 milímetros de mercurio. Eso indicará una filtración inversa o, lo que es lo mismo, un movimiento de líquido hacia el interior del vaso, definido como la absorción o reabsorción de nutrientes. Así, ambos procesos tienden a compensarse y, debido a estas presiones netas que no son iguales y existe por tanto un flujo mayor de concentración que de absorción, hay términos porcentuales de hasta un 100% de filtrado con 20 litros al día y se absorberán hasta el 90% con 18 litros por día. A través de esa región venosa del capilar y un 10% restante de unos 2 litros al día que será recogido por el sistema linfático. Una cuestión que debe, por cierto, remarcarse es que la filtración y reabsorción a nivel del capilar no desempeña un papel significativo en el intercambio de nutrientes y productos de desecho, ya que el principal fuerza de empuje en este caso para ambos no es el gradiente de presiones, sino el gradiente de concentraciones, pero la comparativa de las cantidades que se mueven a través de filtración-absorción son bastante pequeñas. Los tipos especiales de capilares os recuerdo que estaban en el cerebro, con uniones estrechas que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como es el agua, el oxígeno o el CO2 o dióxido de carbono en los tejidos cerebrales, principalmente con los astrocitos como intermediarios. El hígado, que al contrario que el cerebro son aperturas amplias, por lo que casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar a la sangre de estos tejidos hepáticos, y si bien es verdad que los capilares hepáticos son los capilares más permeables del organismo, donde la filtración capilar es la más grande, se denominan también sinusoides hepáticos y presentan así un endotelio discontinuo y fenestrado, que además los sinusoides están separados, por cierto, por los hepatocitos y porque el espacio de Disse, que ya os comenté, se encuentran normalmente equipados con las células de Kapfer, que son las cuales pueden absorber y distribuir células y partículas, por tanto, foráneas como las bacterias que entran en los sinusoides. Los capilares gastrointestinales, que son los intermedios entre los de los músculos y los del hígado, y los capilares glomerulares renales, que son aquellos que se abren con numerosas membranas ovales denominadas fenestraciones, que atraviesan a todo su trayecto de las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse también cantidades enormes de moléculas muy pequeñas e iones, pero no las moléculas grandes de las proteínas plasmáticas. Así, a través de los glomérulos, sin tener que pasar a través de los espacios situados entre sí, vemos las células endoteliales. Otra cosa importante antes de terminar es que el sistema linfático, muy ligado al sistema circulatorio, es un accesorio realmente de este mismo sistema circulatorio, a través del cual el líquido y las proteínas pueden circular desde el espacio intersticial de vuelta a los vasos sanguíneos. El retorno de las proteínas desde los espacios intersticiales al torrente circulatorio es vital, de hecho. El sistema linfático, por tanto, tiene otras funciones importantes también, como es el ayudar a la eliminación de bacterias cuando llegan a los ganglios linfáticos, absorber grasa del aparato digestivo, entre otras funciones, pero principalmente son esas tres. La linfa procede, por tanto, de dos tercios de las partes del hígado y los intestinos, además de derivar a partir del líquido intersticial. El sistema linfático también está constituido sobre todo por una serie de vasos que recogen el líquido intersticial, conocidos como los vasos linfáticos, que se van a drenar, como digo, hasta las grandes venas. Así, los vasos linfáticos, normalmente que proceden de la mitad inferior del cuerpo, así como los del lado izquierdo de la cabeza, el brazo izquierdo y algunas estructuras del tórax, suelen drenar en un conducto torácico o conducto linfático izquierdo, que a su vez llega al sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda.
mientras que los vasos procedentes del lado derecho de la cabeza, del brazo derecho y de algunos vasos torácicos drenan en la unión de la yugular interna con la vena subclavia, en este caso a la derecha, a través del conducto linfático derecho, llegando normalmente juntos, ¿no?, hasta la aurícula derecha. Hay zonas que carecen de hecho de vasos linfáticos, como es el caso de los dientes, el sistema nervioso central, los huesos. La regulación del flujo linfático normalmente aumenta por el aumento de la presión del líquido intersticial, es decir, si aumenta la presión hidrostática y hay un descenso de la presión coloidosmótica del plasma, hay un aumento de esa presión coloidosmótica del líquido intersticial, aumentando la permeabilidad de los capilares en temperatura, en ejercicio físico, por ejemplo, y entonces es cuando se produce este proceso y cualquier aumento de esa filtración capilar favorecerá el incremento de la presión del líquido intersticial y por tanto el flujo linfático para su lavado tendrá que aumentar también esa presión. El aumento de la actividad de la bomba linfática hace que los vasos linfáticos posean unas válvulas automáticas que actúan de manera independiente impulsando la linfa en la misma dirección al contraerse sucesivamente unas tras otras y también aumentando con la compresión externa. Las enfermedades normalmente asociadas en este sistema linfático vemos que son sobre todo el linfatismo, que es la hipertrofia del tejido linfático cuando una persona es más propensa a las infecciones, la linfadenitis, que es la inflamación aguda o crónica de uno o varios ganglios linfáticos producida por una infección previa, la linfangitis, que es la inflamación normalmente aguda o crónica de los vasos linfáticos, la linfangioma, que serían pequeños quistos o tumores benignos muy infrecuentes que nacen del sistema linfático, y la linfagectasia o elefantiasis, que es la dilatación de un conducto vasolinfático produciendo así un estancamiento de la linfa que circula en su interior. Que esto es muy típico, por ejemplo, de algunas filarias que lo provocaban, que creo que esto os lo comenté en los principios de la microbiología, así que por si queréis ir a repasarlo. La regulación del flujo sanguíneo mediante mecanismos locales y sistémicos humorales habla de un control local con los mecanismos de control del flujo sanguíneo que pueden actuar a corto plazo, por ejemplo, en segundos o minutos, manteniendo un flujo sanguíneo adecuado a nivel local, consistiendo en la vasodilatación y vasoconstricción rápida del segmento arteriolar, es decir, en las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Con la vasodilatación normalmente hay mayor flujo sanguíneo, por tanto disminuye la presión de oxígeno en altitud, en neumonía, por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono o de cianuro, y eso hace que aumente, por supuesto, la presión parcial del CO2 o del dióxido de carbono, aumenta también el metabolismo del tejido local, el lactato, la adenosina, la histamina, y por supuesto también las cantidades de dióxido de carbono del cuerpo, los protones, el potasio, el óxido de nitrógeno y la temperatura. Sin embargo, el control a largo plazo, que ya se lleva a cabo en días, semanas o meses, estos mecanismos normalmente proporcionan un mejor control del flujo sanguíneo a largo plazo, importante en aquellas situaciones en las que los tejidos cambian sus necesidades metabólicas, por ejemplo, conllevar un desarrollo de la circulación colateral en caso de un bloqueo de una arteria o una vena. Normalmente el sistema se va a reestructurar y el incremento o disminución en el número y tamaño de los vasos que también alcanzan los tejidos para satisfacer esas necesidades metabólicas, pues quizás por eso, porque tenemos mucho colesterol y obstruimos algunas arterias o venas. La angiogénesis, por ciento, sería el aumento de la vascularización mediante la formación de nuevos vasos, que es lo que promueven el factor de crecimiento del endotelio vascular, también denominado VEGF, y el factor de crecimiento de los fibroblastos. Importante recordar que el óxido nítrico juega un papel muy importante a nivel fisiológico en la vasodilatación, como he comentado antes, y principalmente en la circulación coronaria. El control humoral sistémico también es importante porque mediante las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras vamos a ver que pueden estar las hormonas, los iones y otras sustancias, que son algunas de ellas las que están sintetizadas y liberadas en la sangre o por glándulas específicas, mientras que otras se liberan a nivel más local por los propios tejidos. Por ejemplo, algunas sustancias vasoconstrictoras, el calcio, la noradrenalina, la angiotensina 2, la endotelina, la serotonina, el neuropéptido I, la vasopresina o ADH y el tromboxano A2. También encontramos que están los vasodilatadores, que son el potasio, el magnesio, los protones, el acetato, el citrato, la bradicinina, la histamina, el dióxido de carbono, la sustancia P, el péptido natriurético atrial, el péptido intestinal vasoactivo y la prostaciclina. Vamos a hablar de algunos de ellos. Los vasoconstrictores, por ejemplo, la noradrenalina.
La más potente de todas, entre comillas, es la noradrenalina, aunque la adrenalina también lo puede hacer. Es decir, que la epinefrina o la norepinefrina también lo pueden hacer, pero insisto, la noradrenalina es más potente porque normalmente las catecolaminas sí que es cierto que en general ejercen un control dual mediante la estimulación directa e indirecta. Y en este caso la estimulación nerviosa que estimula en el caso de la noradrenalina y que contrae el corazón y las venas y las arteriolas hace que los nervios simpáticos que inervan esa médula suprarrenal provoquen la secreción de adrenalina, insisto, también de noradrenalina en la sangre, dando esa estimulación también en algunos casos indirecta. La angiotensina 2, por ejemplo, es una hormona con potente acción vasoconstrictora sobre las pequeñas arteriolas, incrementando las resistencias periféricas y finalmente la presión arterial. Claves en la regulación de la presión arterial, por tanto, a largo plazo. La vasopresina es una hormona antidiurética ADH que promueve la reabsorción de agua en los túbulos renales, como ya veremos, regulando los volúmenes y, por tanto, la volemia, sintetizado así desde el hipotálamo y transportada a la neurohipófisis y desde donde se secretará hasta la sangre. La endotelina es el péptido de 21 aminoácidos que es vasoconstrictor y es uno de los más potentes conocidos porque es sintetizado en grandes cantidades por el endotelio ante una lesión con objeto de evitar una hemorragia extensa. Así existen 3 isoformas, la ET1A, la ET1B, que suele ser por cierto la más potente, la ET2 y la ET3. Asimismo, he de deciros que también existe el neuropéptido y un neurotransmisor peptídico sintetizado por neuronas localizadas en el núcleo arqueado del hipotálamo que intervienen también en la regulación del apetito, pero que también tiene un carácter no solamente de tipo orexigénico y por tanto generando hambre, sino que también su síntesis y liberación tiene como punto muy importante estimular la hormona grelina e inhibina. Se encuentra normalmente estimulada por la grelina e inhibida por la leptina, la insulina y la colecistoquinina y conducen en cualquier caso a un incremento de la ingesta, de manera que los alimentos y la reducción del gasto energético en los tejidos es también importante en esta regulación. Las sustancias vasodilatadoras más importantes son la bradicinina, que es un polipéptido sintetizado por la acción de enzimas proteolíticas sobre una proteína globular denominada cininógeno, produciendo un efecto vasodilatador y aumentando en principio la permeabilidad vascular, activando así la fosfolipasa A2 de síntesis de prostaglandinas con acciones vasodilatadoras y tiene un papel importante como mediador del dolor, actuando así como receptor B2 de la bradicinina. También es responsable de los síntomas típicos de la inflamación como el hinchazón, el enrojecimiento, el calor local, el dolor y demás, gracias también a la inactivación de la enzima carboxipeptidasa o de la enzima convertidora de angiotensina ECA. En pacientes normalmente con algunos tratamientos, de hecho, se suele encontrar este tipo de niveles alterados. La histamina, por su parte, está liberada en prácticamente todos los tejidos en respuesta a un daño tisular, que es un proceso inflamatorio o reacción alérgica. La mayoría deriva de hecho de los mastocitos en el tejido lesionado o de los vasovirus en el caso de la sangre. El óxido nítrico es otro vasodilatador de los más potentes porque es sintetizado por las células endoteliales sanas y su vida media es muy corta, de unos 6 segundos, así que se sintetiza a partir del aminoácido arginina, que en este caso el óxido nítrico por la enzima de la oxidonítrico sintasa de las células endoteliales va a permitir que se active la guanilato ciclasa de las células de la musculatura lisa vascular, permitiendo que se aumente el GMPC cíclico, promoviendo así su relajación. Entre los estímulos que promueve la liberación del caso del óxido nítrico se encuentran las fuerzas del cizallamiento y vasoconstrictores como la angiotensina 2, donde el óxido nítrico actúa evitando una vasoconstricción excesiva. La sustancia P, por su parte, es un neurotransmisor peptídico que, además de su carácter vasodilatador, contiene la contracción de ciertos músculos, como por ejemplo el músculo liso o el gastrointestinal, y tiene un papel en la transmisión lenta del dolor crónico que, frente al glutamato, interviene sobre todo en la transmisión rápida del dolor crónico. La regulación nerviosa del flujo sanguíneo es muy importante desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, porque permite captar sobre todo el flujo sanguíneo en las necesidades tisulares y poder saber cuánto es necesario o no. A diferencia de los mecanismos anteriores, sobre todo, encontramos que la regulación nerviosa desarrolla funciones globales que implican la redistribución del flujo sanguíneo de unas áreas a otras tisulares y el incremento de la disminución o disminución del gasto cardíaco como un aspecto que este último ya ha sido comentado, por cierto, anteriormente, pero permite sobre todo un control rápido, como digo, de la presión arterial sistémica. El centro vasomotor, sobre todo, principalmente está localizado bilateralmente en la sustancia reticular del bulbo raquídeo y en el tercer inferior
y en el tercio inferior de la protuberancia. Así está constituido por cuerpos neuronales que transmiten impulsos parasimpáticos hacia el corazón a través del nervio vago y de impulsos simpáticos hacia las arterias arteriales y venas del organismo. A través también, sobre todo, de la médula espinal y de los nervios simpáticos periféricos, encontramos que el centro vasomotor tiene tres zonas principales: una zona vasoconstrictora, una zona vasodilatadora y una zona sensorial, que es la que recibe señales sensitivas desde el sistema circulatorio a través de los nervios vagos, que son vasoreceptores aórticos, y del nervio glosofaringeo, que es el que tiene vasoreceptores carotídeos, siendo por tanto, como os digo, los nervios 10 y, en este caso, el 11 implicados en estos procesos. A su vez, el centro vasomotor recibe también aferencias de otros nervios superiores a través de neuronas localizadas, como digo, en la protuberancia, en el mesencéfalo y en el diencéfalo. El sistema nervioso simpático también es importante porque es un elemento clave para la regulación de la circulación, y si bien es verdad que su principal acción sobre la musculatura vascular está principalmente hecha a nivel periférico con la vasoconstricción mediada por la noradrenalina con los receptores alfa-1 adrenérgicos localizados a nivel del músculo liso, y que regulan los vasos sanguíneos con un aumento de la presión arterial a través del aumento de la condición de y con un aumento de la resistencia vascular periférica. Además de los vasos sanguíneos, los estímulos simpáticos se transmiten a otras regiones tisulares como el corazón y la médula suprarrenal a través del control dual. En algunos tejidos, la estimulación simpática puede producir una vasodilatación por activación de receptores beta-adrenérgicos mediada por la adrenalina. El sistema nervioso parasimpático, por su parte, tiene un papel poco importante a este nivel en la regulación de la circulación, pero la inervación parasimpática se localiza fundamentalmente a nivel cardíaco, donde su estimulación conlleva una reducción de la frecuencia cardíaca por mediación del nervio vago o nervio. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.